Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos y estamos junto a Sebastián Aguirre para la revisión de la agenda económica. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Estamos partiendo esta edición de Agenda Económica y por supuesto que resulta inevitable hablar respecto al anuncio que se ha hecho sobre el crédito con aval del Estado, el proyecto de ley que ha presentado el gobierno y que ha dominado el debate en las últimas horas, desde el lado económico en particular, con una preocupación central que tiene que ver con los costos asociados a esta iniciativa. Hace un rato aquí en CNN Chile Radio estuvo el subsecretario de Educación, el subsecretario Orellana, explicando algunos de los detalles, y él daba con un punto bien importante, que el informe financiero que requiere cualquier proyecto que presente el Ejecutivo, y en este caso con mayor razón, va a estar pronto. Será ese informe el que transparente finalmente todos los números respecto a esta iniciativa. Porque desde el lado económico han surgido algunas preocupaciones. La más importante probablemente tiene que ver con el costo fiscal que va a significar este proyecto. En todo caso, ayer el ministro Marcel aseguraba que esta iniciativa de todas maneras va a significar que el Estado gaste menos recursos y disponga menos recursos cada año para este nuevo sistema, en comparación a lo que está haciendo hoy día. Ya sea por las garantías que se cobran asociadas a alguno de estos créditos o por los desembolsos para los flujos también que se necesitan en torno a este sistema de financiamiento universitario. De hecho, el ministro explicaba que actualmente el CAE cuesta en recursos que están sobre la línea, o sea, aquellos recursos y operaciones que modifican la situación patrimonial del Estado, cada año en más de 100 millones de dólares. Y por ahí es donde empiezan a surgir los primeros cuestionamientos. ¿Realmente el Estado va a desembolsar menos plata a partir de este nuevo sistema? Es lo que se preguntan muchos expertos y economistas que dudan sobre los cálculos que ha hecho el Ejecutivo. ¿Por qué? Básicamente porque dicen que la situación que se toma como referencia para hacer esa estimación es el escenario actual respecto al CAE, donde los niveles de morosidad, dice Cecilia Cifuentes, por ejemplo, han subido. Por lo tanto, si es que hoy día hay mayor morosidad, si que efectivamente se están ejecutando más garantías, claro, el gasto del Estado tiende a subir. Ahora, si es que el sistema funcionara en términos, comillas, normales, con niveles de morosidad más razonables, digamos, para el funcionamiento del sistema, entonces el desembolso del Estado sería menor. Por lo tanto, ahí entra una definición bien importante. Ahora, hay otras dudas también, porque hay que analizar qué es lo que efectivamente va a generar impacto fiscal dentro de todo este proyecto. Por un lado, la condonación que se va a ejecutar, ya sea total para 75.000 estudiantes o parcial, eso va a significar un desembolso del Estado. Por otro lado, habrá un desembolso estatal año a año para todas aquellas personas que ya pagaron su crédito, Carola, y que van a recibir un beneficio tributario. Claro. ¿No? De entre 4 y 8 UF. De entre 4 y 6 UF, dijo el Y 6 UF, perdón. Sí. Que son como entre 150 y 240 mil pesos. Exacto. Anuales por 10 años, por 20 años. 20 años. Sí. Por lo tanto, si uno empieza a sacar las cuentas, bueno, ¿cuántas personas son las que van a recibir ese beneficio? Eso hay que multiplicarlo por el beneficio efectivo que reciba cada uno de ellos y por un plazo de 20 años hacia adelante. Y luego también ver cuánto va a costar la transición hacia el nuevo sistema de financiamiento, que es el FES. Ayer el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, planteaba que no hay manera de que este proyecto sea barato para el fisco, decía. ¿Y por qué? Porque implica un desembolso de recursos precisamente para comprar deuda, para pagarla, para condonarla, además de proveer directamente los aranceles que hoy día están cubriendo los bancos. Oye, tengo la información de que en los cálculos del gobierno, que serán públicos una vez que el ministro Mario Marcel presente el informe financiero a la Cámara de Diputados, calculan que en un año ya estarían con ingresos para este fondo. En un año. El fondo revulsivo. Revulsivo. Sí, perdón, revolvente. Revolvente. Eso mismo. No es fácil la palabra. Revolvente. En un año, que igual es un plazo corto. Sí, y sorprende eso. Sorprende porque que se genere todo el caudal que se necesita para financiar a todo el sistema en un año. Yo hubiera pensado que hubiera sido a un cuarto, quinto año cuando ya se cumple un primer ciclo de graduados, por ejemplo. La confianza que tiene el gobierno es que de aprobarse el proyecto, los deudores y las deudoras se acojan a este rápidamente y que por esa vía, obviamente que las garantías del Estado, que el Estado le paga a la banca, disminuyan de manera significativa. Si es que hay
una adhesión masiva a este nuevo sistema, y que eso implicaría un ahorro que podría permitir que en un año, digamos, esto estuviera funcionando. Claro, si es que esos cálculos se cumplen, bueno, eventualmente podría entonces o significar un saldo positivo desde el punto de vista de los desembolsos del gobierno. Otra de las patitas desde el punto de vista económico que tiene este proyecto tiene que ver con este fondo revolvente, que es el concepto que se ha acuñado para explicar el nuevo sistema de financiamiento, y donde se harán aportes de las distintas personas que vayan saliendo del sistema y que luego de un año, sin tener que pagar los costos asociados a sus estudios, bueno, empiecen a hacerlo luego aportando a este fondo, que técnicamente es una forma de financiamiento que permite conseguir recursos económicos de manera continua, porque es un flujo, no se llega a cero en ese fondo, hasta ciertos límites establecidos, digamos, que depende de cuánto vaya aportando los estudiantes para devolver el financiamiento que recibieron en la universidad. En el gobierno dicen no es un crédito, porque no hay una tasa de interés asociada, por ejemplo, ni tampoco es un impuesto a los graduados, dice el ministro, descartando de esa manera que sea un nuevo tributo. Pero escuchemos la explicación que dio el ministro para entender cómo va a funcionar este fondo que financiará a largo plazo la educación superior. El costo, desde el punto de vista del deudor o del egresado, del titulado, es el compromiso, la obligación de aportar al sistema como una retribución un porcentaje de su renta. El costo para el fisco ocurriría si es que el fisco tuviera que poner más recursos en el sistema que los que tendría que haber puesto de mantenerse como está. Todos los años se va produciendo, se van recaudando los aportes o esta retribución de los titulados, y esos recursos se van ocupando en financiar a quienes están estudiando. Por eso es que se habla de un fondo revolvente, no es un fondo al cual el fisco esté continuamente aportándole recursos. El fondo revolvente, ese es el concepto entonces, claro, y el flujo, cómo se alimenta este fondo con los pagos que van haciendo los egresados siempre y cuando tengan trabajo, porque recordemos que si están cesantes no hay cobro. Y cómo va saliendo el flujo, bueno, desde ese pozo acumulado van saliendo los recursos para ir financiando a los que están estudiando al momento. Porque se supone que además un deudor del CAE puede pasarse al FES. Claro, sí, efectivamente. Ahora, ¿de qué forma se va a ir cobrando a aquellos que ya egresaron de este sistema? Bueno, con un sistema de tasas marginales que se va incrementando a medida que sube el sueldo. Quedan exentos todas las personas que reciban sueldo de 500.000 pesos o menos que eso. O sea, por debajo del sueldo mínimo de hoy van a pagar cero por los estudios o por el crédito con el que hayan estudiado, más bien con los costos asociados a sus estudios. Luego empieza un tramo que va subiendo en la medida que suben los sueldos. Una persona que reciba un sueldo de entre 500 y 600 mil pesos va a pagar el 2,17% de ese sueldo, o sea, algo así como 13 mil pesos para una persona que recibe un sueldo de 600 mil. Si tomamos como ejemplo una persona que gana 1 millón de pesos, eso ya sube a una tasa de 7%, o sea, va a pagar 70 mil pesos mes a mes por el financiamiento que recibió por sus estudios. Y luego esa tasa va subiendo hasta llegar recién a un 8% de sus ingresos cuando esa persona reciba más de 3 millones de pesos de sueldo. Y ahí tendría que pagar 240 mil pesos. Ese es el esquema entonces, con tasas marginales que van subiendo y que están condicionadas a recibir un sueldo efectivamente. Eso es parte entonces del mecanismo del sistema con el que se va a financiar el fondo para la educación superior, el FES, que está proponiendo el gobierno. Viene una discusión bien larga en todo caso. Cuando tengamos ya más detalles del informe financiero, tendremos la oportunidad de profundizar un poco más en este asunto. 8:45. Nos vamos ahora a otro tema para hablar de lo que ha ocurrido también con el IPC. Ayer aquí en Agenda Económica AM estábamos analizando el dato de 0,1% de variación de precios en el mes de septiembre. Fue menor a lo esperado por el mercado, una buena noticia, como decíamos, en ese sentido. Y ayer parte del análisis, más allá de ver qué productos efectivamente subieron
o bajaron durante el mes de septiembre, se centró fundamentalmente en lo que puede pasar con la decisión del Banco Central de bajar más las tasas de interés. Acá hay un vínculo directo, sabemos, en la medida en que el Banco Central mueve la tasa de interés y la sube o la baja en función de cómo está la inflación en Chile. Ya estamos en un ciclo bien lejano a esos pics de 14% de inflación que tuvimos en su momento. Hoy día está en un 4,1% la inflación, por lo tanto, este número, el dato de ayer, le permitiría al Banco Central de alguna forma más espacio para poder bajar la tasa. Exacto, para soltar el freno de mano y poder hacer recortes de la tasa de interés un poco más fuertes quizás en las próximas reuniones, o al menos mantener sostenidamente en las siguientes reuniones recortes de tasa de interés. ¿Y por qué eso es relevante? Bueno, porque podría facilitar de alguna manera un impulso a la actividad económica. De qué forma se va recuperando la economía nacional, cómo logramos generar más inversión y por ende más crecimiento económico en la medida en que el costo del dinero, que es lo que define la tasa de interés, esté más bajo. Si el acceso al crédito es más fácil, si es más barato, ya sean los créditos para invertir o bien para el crédito de consumo, por ejemplo, todos esos instrumentos son los que terminan estimulando la actividad económica y por ahí podrían venir algunas novedades. Ayer conversamos con algunos expertos para entender quién está viendo el mercado, cómo ven la evolución de la inflación de aquí a fin de año también y los pasos que pueda dar el Banco Central. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron. Esto yo creo que converge un poquito con el escenario que ya nos dijo el IMASEC. Anteriormente, donde ya el sector no minero venía con alguna lentitud o algún rezago. Por lo tanto, me parece que converge un poquito con esto. Nos da la posibilidad de pensar de que las probabilidades de reducción de tasa de interés también se podrían ir materializando. El mensaje desde Estados Unidos, que también nos importa, no es tan potente, pero sí tenemos espacios interesantes ahora para que el Banco Central local pueda implementar los recortes de tasas que tiene proyectados. El foco está básicamente en octubre. ¿Por qué? Porque en octubre ya sabemos, tenemos el dato cierto de que las cuentas de la luz van a subir en torno a un 25-26%. Por lo tanto, eso te debería agregar al IPC estacional de octubre en torno a 0,1-0,2% más. Ahí está entonces la explicación de Cristian Araya de Sartor sobre cuáles son los factores que van a determinar también la evolución de la inflación para los próximos meses. Ya hemos visto golpes bien fuertes en junio, en julio, por el reajuste de las cuentas de luz. Ahora en octubre estamos en pleno proceso de otro reajuste de tarifas que también va a generar un impacto entonces desde el punto de vista de la inflación, pero probablemente menor en lo que estiman en el mercado respecto a lo que habíamos visto en esos meses a mediados de año. De todas maneras, Cristian Araya daba en un punto bien relevante que tiene que ver con lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos y cuánto nos importa a nosotros, en la medida en que también otros bancos mundiales están, o bancos centrales en el mundo están generando recortes de tasa de interés también para estimular la actividad económica. Escuchemos también a continuación otro análisis respecto a lo que viene en el mercado local y cómo se ve la evolución de la tasa de interés en las próximas reuniones del Banco Central aquí en Agenda Económica. Mejora un poco las expectativas. El Banco Central había mencionado la opción de terminar el año en torno a un 4%. Hasta ahora, esto en lo que va del año 2024 ya tenemos una inflación acumulada del 3.5%. Entonces, podríamos estar cerrando el año en torno a ese rango del 4% estimado por el Banco Central, pero hay que ver conforme se van dando los próximos meses porque hay varios factores que podrían incidir en ese tema. Es probable que veamos bajas por parte del Banco Central, pero quizás no tan agresivas como le gustaría al mercado. ¿Por qué? Porque el precio del dólar hemos visto aumentos últimamente. También el tema del petróleo podría generar cierto efecto porque hemos visto un aumento muy grande en el precio. Escuchábamos a Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals, sobre otros factores también que están sobre la mesa para las próximas decisiones del Banco Central. Ya veremos cómo va ese análisis también respecto a lo que puede hacer o no el Instituto Emisor acá en Chile. Vamos a ir a otro tema, son las 8:50, para conversar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en materia económica y la visión empresarial, sobre todo
respecto a los desafíos que tiene nuestro país por delante, desde el punto de vista en particular de una agrupación que reúne a empresarios cristianos en nuestro país. Es una asociación sin fines de lucro, tiene más de 70 años y reúne a cerca de 70 empresas a nivel local con más de 150.000 trabajadores involucrados en esas empresas. Tiene una presencia bien relevante acá en Chile y una historia muy larga. Y en un momento donde hay un montón de desafíos desde el punto de vista social y político que vinculan también a las empresas, es bien interesante saber cuál es su visión sobre lo que está ocurriendo acá en Chile. Precisamente en espacio de conversación van a abordar este tema durante esta semana desde la USEC. Conversamos con el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos. Enrique Cruz está con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? Bienvenido. Hola Sebastián, muchísimas gracias. Hola Carolina, por darnos este espacio de poder compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Enrique, es bien interesante la visión porque ya decíamos, ustedes en la Unión Social representan a más de 70 empresas, más de 900 ejecutivos, son quienes están también de alguna manera tomando decisiones día a día respecto al el futuro de esas mismas compañías y, por cierto, de los trabajadores que están en ellas. ¿Cuál es el rol, a juicio de ustedes, que hoy día debe cumplir el sector empresarial frente a estos desafíos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, en un momento donde la confianza también, y eso lo reflejan muchas encuestas, parece venir a la baja, Enrique? Efectivamente, el diagnóstico de la confianza lo conocemos y está ampliamente difundido por muchas encuestas, muchas noticias. Nos han mostrado que Chile tal vez está en el punto más bajo de lo que ha tenido en varios de los últimos años. Sin embargo, nosotros creemos que puede haber un punto de inflexión y es momento de que haya un punto de inflexión porque es necesario poder reconstruir puentes y poder trabajar todos juntos por un Chile mejor. Y esto no es solo un buenismo o una buena intención, sino que yo creo que ya se han ido dando ciertas muestras. Lamentablemente las noticias positivas a veces no son noticias, pero USEC agrupa, como tú dijiste, a un gran grupo de empresarios y ejecutivos que quieren poner a la persona en el centro, que quieren rescatar la dignidad de la persona, trabajar por el bien común y, en el fondo, asumir que la empresa tiene un rol público importante, porque Enrique, al trabajar personas en la empresa, detrás de las personas hay familia y está la sociedad. Entonces, como empresa, no solo somos una máquina de producir beneficios económicos, sino que la empresa también tiene que impactar a la sociedad y tiene que preocuparse de ir transformando a las personas desde este nicho, desde el mundo del trabajo. Enrique, ¿y en qué se traduce eso efectivamente? ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas? Porque uno ha escuchado también esta idea de que, bueno, las empresas generan trabajo, ¿no? Y listo, con eso estamos. O pagamos los impuestos y cumplimos con lo que corresponde. Bueno, pero su reflexión pareciera que va mucho más allá de eso. Entonces, ¿en qué se traduce ese mensaje o ese sentido del rol de la empresa? Bueno, efectivamente, en el pasado probablemente un empresario se sentía orgulloso porque daba trabajo y a lo mejor pagaba los sueldos en su fecha o a tiempo. Yo creo que hoy día estamos todos claros que la empresa y el mundo del trabajo necesita algo más. Hay una coyuntura positiva muy importante que se está dando hoy día. Fíjate que en la mayoría de las empresas grandes del mundo y en muchas empresas chilenas han adoptado este concepto de la sostenibilidad, de que se sabe que para ser sostenible la empresa en el mediano y largo plazo se tiene que preocupar de otras cosas como sus colaboradores, las comunidades, el medio ambiente y todos los agentes interesados. Eso que hoy día lo están trabajando las empresas por un tema estratégico, porque ya no es solo ser buena empresa, sino que se sabe que estratégicamente se requiere hacer eso. Bueno, coincide mucho con lo que el pensamiento social cristiano viene sosteniendo desde la Revolución Industrial. El padre Hurtado fue quien fundó USEC y él en ese entonces le hizo un llamado a los empresarios a que vean a las personas no solo como un recurso humano, sino que vean a las personas como un agente transformador de la sociedad en el que el empresario tiene que hacerse cargo más allá de pagar el sueldo y más allá de dar trabajo. Estamos conversando con Enrique Cruz, que es presidente de USEC, la Unión Social de Empresarios Cristianos, y que van a tener este seminario Llegó la hora de la confianza, crisis de confianza que hay en el país. ¿Cuál es la principal reflexión, Enrique, que usted hace sobre este virus que nos recorre, ¿cierto? Nos cuesta tanto confiar en el otro. Y le quiero agregar a esta reflexión que le pido otro elemento que estamos
5 años casi del estallido social, donde también hubo harta reflexión de empresarios, muchos hicieron cambios, varios de ellos no. Seguramente usted conoce esa temática de cerca. Bueno, en nuestro seminario que va a ser mañana, queremos abordar la mirada de reconstrucción de la confianza, pero tratando de que se lleven conductas concretas. O sea, vamos a tener una mirada en la clave política, en la clave económica y en la clave humana. Y para eso hemos invitado 4 panelistas muy buenos que nos van a acompañar con las distintas miradas. Y lo que queremos es, más que revolcarnos en el diagnóstico, que sabemos que es malo, si eso no hay que ser ciego para no darse cuenta de que semana a semana aparecen noticias que nos siguen metiendo al barro y que van cortando los puentes de confianza. Lo que nosotros queremos es, en estas 3 claves, político, económica y humana, llevarnos ideas concretas que se puedan ir implementando en lo micro y en lo macro. El Estado tendrá que hacer muchas cosas a nivel de políticas públicas y a nivel macro, pero los empresarios y los ejecutivos que están en las empresas pueden trabajar estas cosas en lo micro. Desde ahí vamos a cambiar Chile. Si esperamos que el gobierno resuelva todo, no vamos a crecer, no vamos a recuperar la inversión, no vamos a recuperar todo lo que hemos perdido en estos 5 años después del estallido social. Entonces, tenemos que ir poniendo esfuerzo para volver a tender estos puentes. Y Chile lo ha hecho en el pasado. Entonces, no es utópico pensar que de una vez por todas nos podamos poner de acuerdo, y eso parte porque el empresario con sus colaboradores, el gerente, todos puedan ir trabajando estos temas y tomando conductas concretas que permitan, si tú confías más en tu jefe, bueno, vas a empezar a confiar más en tu vecino, vas a empezar a confiar más en el del lado, y el confiar baja mucho los costos de transacción. En Chile estamos gastando muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en poder suplir esta desconfianza. ¿A qué se refiere con eso, Enrique, con esos costos de transacción que dice usted? Porque cuando yo no confío en el del lado, tengo que protegerme más, gasto más en seguridad. Cuando no confío con quién estoy haciendo un negocio, tengo que meter mucho más abogados y perder mucho más tiempo en tratar de resguardarme de todas las condiciones o riesgos que podrían surgir. No me atrevo a dejar el auto estacionado, tengo que poner más alarmas, tengo que enrejar mis casas. Todos esos costos son altísimos para este país y podríamos disminuirlos y usarlos en otras cosas. Entonces, yo creo que es el momento y creo que podemos estar en un punto de inflexión. La encuesta CEP, la última encuesta, da ciertas luces positivas. No quiero ser extremadamente optimista, pero creo que todos los chilenos estamos cansados y llegó el momento de hacer algo, y nosotros lo queremos impulsar desde el mundo del trabajo. Enrique, estamos conversando con Enrique Cruz, el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos. Enrique, ahora, desde el punto de vista del debate público, ¿usted siente que de repente el empresariado quizás está más a la defensiva también en ciertas discusiones cuando se habla de un pacto fiscal, por ejemplo? La discusión tiende también a polarizarse y a refugiarse en ciertas posiciones y cuesta avanzar en algunos de esos debates que son los que terminan trabando la pelota, digamos, ¿no?, en la discusión política. ¿Cómo ve usted ese rol público en esos debates públicos tan relevantes del empresariado? Bueno, efectivamente hay veces que, y con menos niveles de confianza, pocas ganas dan de exponerse, ¿ah? Y a lo mejor hay que tomar un rol un poco más activo y ejercer este rol público. Pero, ¿qué es lo que queremos ser nosotros? Un punto de encuentro. Esta asociación, así como hay otras también, lo que buscan es que, siendo un punto de encuentro, podamos aportar al debate, podamos ponernos disponibles a conversar con quien se necesite. Tenemos mucha información. La mayoría de la gente en Chile vive y trabaja en empresas. Sí. Entonces, creo que si somos un punto de encuentro y ofrecemos el poder reunir y convocar, podemos ser un gran aporte. Enrique, en todo caso, surgen algunos hechos puntuales, coyunturales, digamos, que también juegan en contra de estos esfuerzos por recuperar confianza o restablecer puentes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los casos de colusión, que han sido reiterados en los últimos años en Chile. Se han descubierto varios en distintas industrias, el último afecta a casinos. ¿Cómo ve usted esos episodios? ¿Cómo afectan
a los esfuerzos que están tratando de llevar adelante por recomponer confianza. Por supuesto que nosotros condenamos los hechos y lamentablemente, como tú dices, siguen apareciendo y continuamente vamos bombardeando a la opinión pública de hechos que rompen estos puentes o debilitan la confianza. Nosotros condenamos los hechos y somos partidarios de que se investiguen completamente y se sancionen con todas las penas de la ley a quienes correspondan. Muchos de estos hechos están en investigación y ojalá la investigación sea rápida, concisa y concreta en que la opinión pública pueda ver qué es lo que pasa. Bien. Pero también nos entristece mucho porque nosotros vemos muchas noticias buenas que están pasando, se están haciendo cosas buenas. Hay empresas que están con muchas dificultades. El mundo de la construcción, que es el que me toca más de cerca a mí, lo ha pasado muy mal en este tiempo. Y con todo eso siguen poniéndole el esfuerzo día a día para tratar de hacer cosas en este país, para tratar de resolver los temas de permiso, para poder invertir y poder recuperar la senda de crecimiento. Entonces, las noticias como las que tú nombras nos entristecen mucho también, al igual que a todos los chilenos. Seguro. Y queremos que se resuelvan rápido. Enrique Cruz, el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos, USEC, ha estado con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias, Enrique, por la conversación. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Carolina. Que estén muy bien. Chao. 9:01 para cerrar, Carola. Un datito nada más respecto al precio del dólar. Lleva 6 días subiendo el precio del dólar. Está llegando a esta hora, cuando ya empiezan las transacciones, a 935 pesos. Acá en el mercado local sube también respecto a ayer y está llegando a su nivel más alto desde comienzo de septiembre, casi un mes. Así que ojo con eso también, porque probablemente siga subiendo porque el precio del cobre afuera está cayendo el día de hoy. Muchas gracias, Sebastián.